Conservadores y socialdemócratas anunciaron este sábado un principio de acuerdo para explorar un futuro gobierno de gran coalición en Alemania. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La CDU-CSU y el SPD han logrado un consenso en 3 temas claves: endurecimiento de la política migratoria, finanzas y mercado laboral y economía. El acuerdo abre la puerta al inicio de conversaciones formales la semana próxima para formar gobierno en Alemania. El gobierno sirio refuerza la seguridad tras la muerte de cientos de personas en la peor ola de violencia desde la destitución de Bashar al-Assad en diciembre. Las nuevas autoridades afirmaron que a pesar de los enfrentamientos, restablecieron el orden en el noroeste del país. Día Internacional de la Mujer, poco para celebrar según la ONU. El organismo asegura que los derechos de las mujeres han retrocedido en 1 de cada 4 países en el mundo. La polarización política y los conflictos entre las causas. Los líderes de los conservadores alemanes y los socialdemócratas anunciaron que han puesto fin a las negociaciones preliminares para la formación de un nuevo gobierno en Alemania. Con este paso se despeja el camino para el inicio de las negociaciones formales de coalición casi 2 semanas después de las elecciones federales. El más que probable futuro canciller, el líder cristiano-demócrata Friedrich Merz, ha confirmado los planes de endurecer la política migratoria. Las perspectivas de un nuevo gobierno de coalición han mejorado tras las últimas conversaciones entre los conservadores y los socialdemócratas. Una alianza entre ambos parece ahora una solución probable para el hombre que se espera que se convierta en el próximo canciller de Alemania. Sería la 5ª coalición de este tipo en la historia de posguerra del país. Pero antes de que la coalición se ponga en marcha, deben abordar una serie de cuestiones. El líder democristiano Friedrich Merz aseguró a los alemanes que los 2 partidos ya habían alcanzado un consenso sobre los puntos principales. Conseguimos ponernos de acuerdo en los 3 puntos principales: inmigración, finanzas, mercado laboral y economía. La inminente nueva coalición alemana pretende limitar la concesión de asilo y rechazará solicitudes directamente en las fronteras alemanas. Según Merz, ni bien asuma el nuevo gobierno, los controles fronterizos se incrementarán y se expandirán significativamente. En cuanto a las políticas del mercado laboral, las partes acordaron elevar el salario mínimo a 15 euros la hora. También quieren reforzar la industria reduciendo los precios de la energía para las empresas alemanas. Queremos que la industria alemana vuelva a brillar con sello propio. Con nuevas inversiones esperamos fortalecer la historia de éxito de nuestro país. Queremos preservar los puestos de trabajo, ofreciendo precios más bajos de energía a las empresas y subvenciones para la compra de vehículos eléctricos. También queremos ofrecer incentivos a las empresas que operan en Alemania para asegurar aquí el empleo y la producción. También subirán el gasto en defensa. Las partes acordaron flexibilizar el límite de endeudamiento del país para financiar proyectos de defensa. El potencial próximo canciller alemán sabe que el mundo entero está pendiente de que el nuevo gobierno empiece pronto a trabajar. Merz planea concluir las negociaciones de coalición a mediados de abril. Eso le daría 5 semanas para ultimar la alianza de su partido con los socialdemócratas. Los 2 partidos, CDU y SPD, coinciden en negociar los detalles de un ejecutivo que endurecerá la política migratoria e intentará relanzar la economía germana. Analizamos el tema con Emily Vinagre aquí en nuestro estudio y es nuestro corresponsal político. ¿Qué tal, Emily? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablamos de temas claves que abren la puerta a ese inicio de conversaciones la semana próxima. ¿Cuáles son exactamente a los acuerdos que se llegaron? Bueno, el gran tema sobre todo seguramente es la cuestión migratoria, la cuestión que sobre todo da la sensación que de alguna manera en esas negociaciones entre esos 2 grandes partidos, de alguna manera la Unión Cristiano-Demócrata ha presionado, ha conseguido determinadas concesiones por parte de su probable futuro socio de coalición, que es el Partido Socialdemócrata. El plan migratorio presentado hoy incluye los 5 puntos del plan migratorio que el candidato conservador Friedrich Merz presentó en la campaña electoral, y algunos de esos puntos habían sido duramente criticados por los miembros del Partido Socialdemócrata. El punto estrella quizás
es ese acuerdo para el rechazo en las fronteras de los solicitantes de asilo, una cuestión que los socialdemócratas habían criticado duramente en el pasado, considerando que chocaba con el derecho, la ley europea. Es cierto que ese rechazo se producirá digamos, en conversaciones con el resto de socios europeos, pero es una cesión. Los socialdemócratas, por su parte, han conseguido quizás concesiones menores, como ese aumento, por ejemplo, del salario mínimo. Se dice también que la cuestión de la reforma del límite del freno al endeudamiento lleva la firma de los socialdemócratas, pero es cierto que incluso ya en campaña Friedrich Merz había, digamos, jugado con la idea de aprobar también esa reforma. Claro, había muchísimas diferencias sobre este tema de la migración. Normalmente este tipo de negociaciones se toman varios meses para llegar a un acuerdo. ¿Cómo se ha logrado esto de manera tan rápida y cuándo podríamos esperar un nuevo gobierno? Pues seguramente se va a llegar a un acuerdo, digamos, en tiempo récord. El objetivo es comenzar ya esta próxima semana las negociaciones formales para formar coalición y que ese acuerdo pues esté listo antes de Semana Santa, es decir, en apenas 4 o 5 semanas. Digamos que la sensación de rapidez es sobre todo porque no hay alternativa, es decir, no hay otra posible coalición. Digamos que el país, consideran los partidos, no puede permitirse convocar de nuevo elecciones porque no se produzca ese acuerdo de gran coalición. Vamos a ver durante las negociaciones, seguro, críticas, amenazas incluso quizás de ruptura, disensiones, pero lo cierto es que todo apunta a que va a haber acuerdo y el hecho de que se haya llegado en apenas una semana de sondeos preliminares a acuerdos en temas tan importantes, tan controvertidos como migración, finanzas y economía, da una idea de que probablemente vamos a tener coalición en apenas un mes. Claro, además el contexto internacional así lo amerita, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por este análisis. Otros temas. Siria anunció que enjuiciará a los responsables de la muerte de civiles en la ola de violencia generada por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno y fuerzas insurgentes leales al derrocado Bashar al-Assad. Los choques estallaron este jueves tras el ataque de insurgentes alawitas contra Yavle en Latakia, lo que desencadenó la mayor ola de violencia desde el derrocamiento de al-Assad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las víctimas mortales ascienden ya a 745 civiles y más de 250 combatientes, pertenecientes mayoritariamente a la minoría alawita. Ante la oleada de condenas, el Ministerio de Defensa aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para el regreso gradual de la estabilidad en la zona. Conectamos ahora con el periodista Joan Cabasés, corresponsal en Oriente Medio. Joan, muertes, enfrentamientos con insurgentes leales a Bashar al-Assad y también manifestaciones a favor de las nuevas autoridades y del nuevo ejército. ¿Qué tan preocupante es la situación actual en el oeste de Siria? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues los combates de estos días destapan una cuestión de fondo y es que plantean dudas sobre las capacidades del nuevo gobierno sirio de lograr una Siria inclusiva, una Siria en la que todos los grupos sociales se sientan reconciliados entre ellos. Vemos cómo el presidente Ahmed al-Shara es capaz, por lo general, de hacer un discurso conciliador con las minorías del país, incluyendo con la minoría alawita, pero vemos también como algunos de sus soldados o de miembros afiliados al ejército sirio están cometiendo atrocidades estos días en el litoral sirio contra población civil. Es cierto que hay en marcha una operación contra grupos armados alawitas o fieles al gobierno anterior de Bashar al-Assad, pero es cierto también como algunos de estos miembros del gobierno sirio están cometiendo actos de castigos colectivos en forma de asesinatos contra población civil. Ya lo decíais, centenares de muertos en unos pocos días, varios de ellos civiles. Por último, y al mismo tiempo, estos aparentes crímenes pueden desencadenar una serie de sucesos que pongan en riesgo la misma transición. Son 15 años de guerra civil, varios grupos sociales en Siria tienen recelo acumulado entre ellos y se ven mutuamente como responsables de crímenes contra su propia comunidad y cualquier chispa puede hacer que regrese el conflicto civil. Joan, el antiguo ejército de al-Assad anunció el comienzo de la liberación de Siria frente al régimen de terroristas yihadistas extremistas, dicen que gobierna el país. ¿Qué hay detrás de esos combates? ¿Cuánto control tiene realmente el gobierno de Ahmed al-Shara sobre el país? Sí, para dar un poco de contexto, el nuevo gobierno sirio hace un par o tres de meses, cuando llegó al poder, ofreció una amnistía a los soldados del anterior ejército de Bashar al-Assad que no estuvieran, eso sí, implicados en asesinatos o en actos de tortura. Pero hubo grupos de hombres armados que negaron acogerse a esta amnistía o que no cumplían los requisitos para acogerse a esta amnistía y que se negaron a entregar las armas. Y precisamente algunos de estos grupos armados son quienes el pasado jueves lanzaron esta
ataque sorpresa contra el ejército sirio, que más adelante, hasta el día de hoy, ha dado comienzo a estos combates que siguen activos. Ahora las fuerzas de seguridad de Damasco aseguran que han empezado una segunda fase de la operación contra los insurgentes, una segunda fase en la cual aseguran que los combates se centran en la zona montañosa de Latakia, algo que da a entender que han logrado ya el control de ciudades de la zona como Latakia o Tartus. Muchísimas gracias, Joan Cabasés. A vosotros. Hamas, organización considerada terrorista por la Unión Europea, comunicó este sábado que ve señales positivas a acordar el comienzo de la segunda fase del alto al fuego con Israel en la Franja de Gaza. Los milicianos se reunieron en El Cairo con mediadores de Egipto y Qatar y se mostraron confiados en que comience la segunda etapa de la tregua, en la que todos los rehenes serían liberados y el ejército israelí se retiraría de Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que este lunes envía una delegación a Doha para avanzar en las negociaciones, tras la invitación de los mediadores de Estados Unidos. En los últimos días hubo un cortocircuito entre Washington y Tel Aviv porque el gobierno de Trump estaría negociando por su cuenta con Hamas. Aquí en Berlín, decenas de miles de personas celebraron en las calles el Día Internacional de la Mujer y apoyaron las reivindicaciones de la jornada, como la igualdad de oportunidades, la autodeterminación sexual y de género y la erradicación de la violencia machista. Berlín es la única ciudad alemana donde el Día de la Mujer es feriado. Y esto es lo que decían algunas manifestantes. Escuchemos. Realmente creo que las mujeres deben tener los mismos derechos y responsabilidades. Hasta que lo alcancemos, hay muy buenas razones para salir a la calle. Estoy acá porque me da miedo cómo algunos avances se están revirtiendo. Así que los derechos de la mujer podrían retroceder otra vez por culpa de la derecha, sobre todo en Estados Unidos, que suele ser un anticipo de lo que pasa acá. Creo que las preocupaciones del movimiento feminista, como la igualdad salarial, la violencia contra las mujeres, todo sigue ahí como hace 50 años. Poco ha cambiado. En el discurso, en las leyes, sí, pero en la realidad casi nada cambió. Y ya son 13 los muertos a raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Las autoridades informaron que 5 de las víctimas aún no fueron identificadas. La tromba de agua que comenzó en la madrugada del viernes descargó más de 400 litros por metro cuadrado en apenas 8 horas, una cifra que equivale a las precipitaciones que se registran en un año entero en esta localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades evacuaron a más de 1.300 personas, mientras que al menos 2 permanecen desaparecidas. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció que el gobierno aprobó un paquete de ayuda para reparar daños por valor de 10.000 millones de pesos, más de 9 millones de euros. Y el gobierno de Colombia confirmó hace minutos que comenzó la liberación de 28 policías y un mayor del ejército, quienes estaban retenidos desde el jueves en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia. Los uniformados habían sido detenidos durante una azonada en la zona del Cañón de Micay, en el departamento del Cauca. Cerca del mediodía del sábado, los agentes comenzaron a salir por un camino de tierra, escoltados por vecinos del poblado. Tras la liberación, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, emitió un mensaje por video en el que promete a los campesinos del Cañón del Micay que el gobierno no erradicará los cultivos de coca a la fuerza y acusó a las disidencias de la FARC y del ELN de manipular a la población. Y en medio de especulaciones en redes sociales alimentadas por la ausencia de fotos del Papa, la Santa Sede publicó el jueves, un breve mensaje de audio grabado ese día por Francisco. El mensaje, transmitido a los peregrinos en la plaza de San Pedro el jueves por la noche, fue la primera vez que el mundo escuchó la voz del Papa desde que fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero. El Papa Francisco muestra una buena respuesta a la terapia con una gradual y leve mejoría. Así lo indicó este sábado el Vaticano cuando se cumplen 23 días desde la hospitalización del jesuita argentino de 88 años por problemas respiratorios. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.